¿Aló? No. Esos son Ok, en honor a la hora entonces vamos a iniciar la serie del seminario Antumapu. Y hoy día tengo el placer de presentarles a la doctora Marcia González Felipe, a quien conocí hace no mucho tiempo en la Universidad de Concepción en el Foro Chile-Suecia. Y ya que somos los dos de la misma alma mater, entonces tuvimos algunas cosas en común en eso. Y la invité a que pueda venir a dar una charla acá a la facultad. Marcia es bióloga de la Universidad de Concepción. Ella realizó un doctorado en recursos naturales de la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania y posteriormente un postdoctorado en el Max Planck Institute for Chemical Ecology. Actualmente es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Biológicas, donde lidera su línea de investigación, estudiando las interacciones entre plantas y hongos. Su temática general es ecología y química de plantas. Su área de investigación, tal como lo decía, es la ecología química en plantas. Específicamente se interesa en responder preguntas ecológicas utilizando técnicas químicas y moleculares para generar conocimiento sobre la función, metabolismo y interacciones múltiples de las plantas con los organismos. Marcia en estos momentos tiene el proyecto Fondes Irregular y tienes el el de exploración también. Dicta bastante el curso en la Católica y tiene estudiantes de doctorado de los programas. Marcia, un placer contar con usted. Muchas gracias, Germán, por la presentación. Y buenas tardes ya. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Y hoy día voy a hablar de las interacciones planta-hongos, algo que introdujo ya Germán. Estoy particularmente interesada en las... Ahí sí. Estoy particularmente interesada en las asociaciones que establecen las plantas con hongos a nivel de suelo. Entonces, el título de la presentación de hoy se denomina Hongos endófitos y resiliencia en plantas frente a estrés abiótico. Hemos trabajado bastante en este tema en mi laboratorio en los últimos años y hemos trabajado con diferentes plantas de interés agronómico, también con plantas nativas, y dentro de las plantas de interés agronómico, particularmente con quinoa y con vitis vinífera, con la vid. Y los resultados que voy a mostrar hoy día, bueno, está una fotito de la quinoa, pero los resultados que voy a mostrar hoy día por tiempo me voy a enfocar únicamente a vitis, a los resultados recientes que hemos obtenido con vitis. A nivel de suelo, las raíces se asocian con diferentes tipos de microorganismos, entre ellos microorganismos de origen fúngico, hongos, tipo las micorrizas, que todos conocemos. Estos tipos de interacciones son hongos de suelo que establecen interacciones mutualistas con las plantas, y el 90% de las plantas aproximadamente establece interacciones con este tipo de microorganismos. También pueden existir asociaciones con las bacterias promotoras del crecimiento, son bacterias tipo Bacillus o Pseudomonas putida fluorescens, que también establecen interacciones positivas con las plantas y, como el nombre lo dice, promueven el crecimiento de las plantas. Mi foco de trabajo y con lo que he trabajado en estos últimos años es con los hongos endófitos. Los hongos endófitos se comportan en forma muy similar, y lo que yo les voy a mostrar hoy día es que se comportan en forma muy similar cómo se comportan las micorrizas, estableciendo interacciones positivas, pero hay que tener claro que estos hongos de por sí no siempre establecen interacciones positivas con las plantas, y su comportamiento, cuando ya establecen interacción a nivel del tejido interno de la planta, su comportamiento puede fluctuar de positivo o también a negativo, teniendo un efecto antagonista sobre la planta, y eso también depende mucho de del efecto ambiental, del factor ambiental. Si la planta está creciendo en condiciones de bajo nutriente, la asociación con el hongo puede cambiar de positiva a negativa, o también incluso si la planta crece en condiciones lumínicas o en condiciones de sombra. Por lo tanto, el foco de hoy son estos hongos endófitos,
Particularmente estoy trabajando con hongos entomopatógenos y les voy a decir qué relación tienen ya estos hongos entomopatógenos con hongos endófitos, de lo que venía hablando. Primero voy a definir los hongos entomopatógenos. Son hongos de vida libre en el suelo y, como el nombre lo dice, patogenizan insectos. Entonces, aquí tenemos una imagen de ellos. Tienen la capacidad de patogenizar y de matar a los insectos que estén presentes en el suelo. Sin embargo, también tienen la capacidad de endofitizar las plantas. Y con endofitizar las plantas me refiero a que establecen asociaciones en las raíces y pueden penetrar hacia el interior del tejido radicular y establecer entonces asociaciones simbióticas con las plantas. Y esta es una foto que tomamos en el laboratorio, justamente de la imagen que mostré anteriormente de la quinoa, donde, bueno, aquí vemos las raicillas, las raíces de las plantas, y toda este manto blanco que se observa aquí, en otras palabras, son las hifas de los hongos. Entonces, sí podemos mostrar que se asocian con las raíces y establecen estas hifas muy similares, o estos mantos muy similares a lo que se observa con las micorrizas. ¿Cómo se comportan estos hongos entomopatógenos que tienen la capacidad de endofitizar? Lo que se ha descrito hasta el momento en la literatura es que estos hongos, bueno, habitan en el suelo, patogenizan estos insectos y son capaces de transferir nitrógeno que capturan desde el insecto ya muerto y son capaces de transferirlo a las plantas. Por lo tanto, ya se sabe que estos hongos transfieren nitrógeno desde las raíces o también desde el suelo hacia el interior de las raíces. ¿Cómo se relaciona esto? Pensando en beneficios a las plantas, una mayor contenido, concentración de nitrógeno en los tejidos se relaciona con una mayor fotosíntesis y por lo tanto con una promoción de crecimiento en las plantas. Sin embargo, esto es una interacción y por supuesto tiene que haber un intercambio de recursos, en este caso como asociación simbiótica, y mientras que el hongo le provee nitrógeno a la planta, también esta interacción o esta asociación ocurre a expensas de carbohidratos provenientes de la fotosíntesis, los cuales son translocados del tejido aéreo a las raíces para mantener la simbiosis. Así es como funciona y está descrita esta interacción y también lo hemos establecido, aquí están las citas, quienes establecieron estas interacciones, también lo hemos demostrado en el laboratorio que funciona así. Mejora el contenido de nitrógeno a nivel radicular, sin embargo, aquellas plantas donde mejora el contenido de nitrógeno radicular también contienen menor contenido de carbohidratos. Todo esto en comparación con plantas control. Voy a pasar ahora a hablar del sistema de estudio. Voy a hablar hoy día de la vitis. ¿Por qué la vitis? Es una planta de interés económico para el país. Chile es el primero y el cuarto exportador de uva de mesa y de vino, respectivamente. La importancia del cultivo, de la viticultura para el país. Y también, dado que a mí me interesa mucho trabajar en el impacto del cambio climático en las interacciones planta con otros organismos, este es uno de los cultivos que también se encuentra actualmente altamente afectado por el cambio climático, particularmente la sequía y las olas de calor. Los cultivos o la mayor parte, la mayor área donde predominan estos viñedos es en la zona central de Chile, y justamente son las áreas en Chile que están mayormente impactadas actualmente por el déficit en las precipitaciones y por un evento, por la sequía, esta mega sequía que conocemos a nivel de Chile central, y también por las olas de calor. Por lo tanto, nuestra pregunta de investigación es cómo las asociaciones simbióticas de la vitis con estos hongos entomopatógenos pueden mejorar el crecimiento de la planta y también la tolerancia frente a déficit hídrico y frente a un estrés térmico. Y justamente eso es lo que les voy a mostrar hoy día en la presentación. Estos son los hongos con los que hemos estado trabajando. Estos son los géneros, como les mencioné anteriormente, estos hongos son entomopatógenos,
patogenizan insectos, pero además tienen esta capacidad de endofitizar plantas. Y la verdad que algo positivo que tienen, yo les dije inicialmente que estos hongos endófitos, su rol en la planta puede cambiar de positivo a antagonista y pueden comportarse entonces eventualmente como patógenos en la planta. A diferencia de eso, estos hongos son específicamente patógenos de insectos. Por lo tanto, en el momento en que se asocian con las plantas, pueden tener a lo más un efecto neutral. Si no es positivo, neutral. Por lo tanto, también es un plus en el momento en que queremos mejorar la tolerancia a ciertos rasgos de las plantas. Los géneros entonces son Beauveria bassiana y dos variedades de Metarrhizium. ¿De dónde aislamos estos hongos? Justamente de suelos de viñedos, de la zona central, o sea, provienen de los viñedos y la verdad aislamos bastante de estos hongos, pero nos quedamos con estas cepas que encontramos que eran las más positivas. Testeamos esto, primero los hongos los testeamos inicialmente en forma individual en la vitis y después armamos consorcios. Primero queríamos responder cómo mejoraba el crecimiento, esto lo voy a mostrar en forma muy breve. Entonces lo que hicimos fue tener 4 grupos experimentales, 4 grupos de plantas, donde el primer grupo, plantas control, libre de hongos, y en este caso las plantas entonces fueron inoculadas con una solución, regadas con una solución de esporas de cada una de estas variedades que mostré anteriormente. Aquí les voy a mostrar, antes de mostrar algunos resultados, quiero mostrarles, hicimos cortes anatómicos, cortes transversales de las raíces, para ver dónde se localizaban estos hongos, porque realmente, podrían comportarse como ectomicorrizas y en ese caso deberían localizarse en la parte externa, superficial de las raíces, y a lo más llegar a 1 o 2 capas celulares hacia el interior, pero siempre a un nivel intercelular. Y sin embargo, y eso era lo que yo creía realmente, sin embargo nos encontramos con la sorpresa, aquí tenemos un corte de una planta sin hongo, y vemos que sus células del córtex están completamente limpias, y aquí tenemos una planta donde las raíces fueron inoculadas con el hongo, y nos llevamos la sorpresa, esto es tejido vascular, esto no es células fúngicas o tejido fúngico, sin embargo todo esto negro que vemos acá, estas manchitas negras, representan las hifas de los hongos, de estos hongos entomopatógenos. Entonces, la verdad es que nos llevamos la sorpresa de que estos hongos se alojan en el interior de las células a nivel radicular, por lo tanto, comportándose más como endomicorrizas que como ectomicorrizas. Les muestro una imagen para que vean cómo promueven el crecimiento de estos hongos. Aquí tenemos las plantas control y estas son las plantas inoculadas con las distintas cepas o las distintas especies de los hongos. Y bueno, después ahondamos en los mecanismos. Nosotros trabajamos mucho con ecofisiología y abordamos mecanismos fisiológicos de cómo esto puede ocurrir. Evaluamos contenido de nitrógeno, medimos eficiencia fotosintética, síntesis o acumulación de fitohormonas de crecimiento, tipo gibberelinas y auxinas, y encontramos que todos promueven el crecimiento. La inoculación con estos hongos, siempre el crecimiento de la planta es más en comparación con la planta control. Sin embargo, los mecanismos mediante los cuales promueve el crecimiento, al menos dentro de lo que nosotros medimos, son diferentes. Beauveria, por ejemplo, mejora casi todo, es un superhongo, mejora la eficiencia del fotosistema 2, la acumulación de gibberelinas y auxinas, y también la transferencia de nitrógeno hacia las raíces. Esta primera especie de Metarrhizium mejora la acumulación de fitohormonas, la transferencia de nitrógeno, mientras que la especie 2 mejoró únicamente la eficiencia del fotosistema 2. Entonces, de acuerdo con estos resultados, nosotros ahora diseñamos consorcios, los cuales los volvimos a inocular en las plantas de vitis, pero con el fin de estudiar la tolerancia, si es que mejoran la tolerancia de la planta frente a estrés hídrico y estrés térmico. Y entonces realizamos un consorcio con estos 2 hongos. ¿Qué hicimos aquí experimentalmente? Aquí entonces teníamos 2 grupos, plantas con hongos y plantas sin hongos, y luego la mitad de cada grupo fue
sujeto a un riego normal o a un déficit hídrico que consistió en la reducción del 70% de la capacidad de campo. Mientras que, bueno, las plantas control sin los hongos también fueron sujetas o sometidas a estos dos tratamientos. Segundo, posterior a eso hicimos otro experimento bastante similar, teníamos las plantas con y sin hongos, pero en este caso las sometimos a un estrés térmico. Entonces la mitad de cada grupo de plantas fueron sometidas tratando de simular una ola de calor a 36 grados por una semana, y el otro grupo de plantas, la otra mitad de cada uno de estos grupos de plantas, fue sometida a una temperatura control, que es la temperatura normal cuando no existe este estrés térmico en los viñedos tipo primavera, que es 28 grados Celsius. Voy a empezar mostrando los resultados para las condiciones de sequía. El primer experimento que mencioné, aquí observamos algo bastante similar a lo que habíamos mostrado en el primer experimento con la inoculación individual. Aquí tenemos plantas sin hongos, aquí plantas con hongo. La barra azul representa el riego normal y las barras amarillas representan el déficit hídrico. Aquí nos encontramos que, por supuesto, las plantas con hongos y con agua son las que más crecen. El crecimiento bastante superior a este, que sería sin hongos y con riego normal. Sin embargo, lo que encontramos es que las plantas con el hongo, creciendo en condiciones de sequía, crecen similar a lo que crece la planta sin el hongo, pero con una buena disponibilidad hídrica. Luego de esto evaluamos, bueno, aquí están los resultados para la biomasa. Aquí entonces las barras rojas, biomasa aérea, subterránea, riego óptimo, sequía, barras blancas, plantas sin hongos, barras rojas, plantas con hongos. Entonces, ¿qué observamos? Que en ambas condiciones, tanto de riego óptimo como sequía, el hongo siempre promueve el crecimiento, tanto a nivel aéreo como a nivel radicular. Lo más llamativo es lo que les mencioné anteriormente, que las plantas con hongos, pero creciendo con una reducción en la disponibilidad hídrica un 70%, crecen igual o presentan una similar biomasa aérea y subterránea que las plantas sin los hongos, creciendo con una buena disponibilidad hídrica. Luego medimos fotosíntesis. El patrón es similar. Los hongos siempre mejoran la fotosíntesis en las plantas. Por supuesto, bajo condiciones de sequía y sin los hongos, las plantas disminuyen la fotosíntesis, lo que es esperable debido a que tiene que existir un cierre estomático para preservar el agua. Los hongos en condiciones de buena disponibilidad hídrica mejoran la fotosíntesis, pero nuevamente encontramos este patrón de que plantas con hongos sometidas a déficit hídrico presentan igual fotosíntesis que plantas sin hongos y creciendo a buena disponibilidad hídrica. Y eso es un patrón, la verdad, que se va a repetir en los resultados que les voy a mostrar a continuación. Aquí medimos la conductancia estomática. Entonces lo esperable es que las plantas, frente a una condición de estrés, de sequía, la planta cierran los estomas, que es lo que encontramos. Entonces las plantas que no tienen los hongos, las plantas control, tienen esta es su conductancia estomática bajo condiciones de riego óptimo, bajo condiciones de sequía, cierra los estomas, lo que es absolutamente esperable. Sin embargo, acá es donde encontramos una diferencia, y las plantas que tienen los hongos, su conductancia estomática es similar a este grupo de plantas, que son las plantas que están con agua, sin hongos, pero con agua. Por lo tanto, esto ya llama la atención. O sea, la planta con el hongo es capaz de mantener los estomas abiertos a pesar de estar con un déficit hídrico de un 70%. Sostenido, pero recibe 70% menos agua que este grupo de plantas. Medimos la concentración de ácido abscísico a nivel foliar, la hormona que gatilla bajo condiciones de estrés, de sequía, el cierre estomático. Por supuesto, nuevamente, bajo una condición de estrés hídrico, las plantas aumentan
la síntesis la síntesis de ácido abscísico. Eso es el patrón normal, lo encontramos. Sin embargo, aquí encontramos que las plantas que tienen el hongo no mantienen o no acumulan tanto ácido abscísico como este grupo de plantas, y su concentración de ácido abscísico a nivel foliar se comporta nuevamente similar a este grupo de plantas. Por lo tanto, la planta pareciera que no está sensando este estrés de sequía, y a pesar de este estrés, la planta es capaz de mantener los estomas abiertos y no está acumulando ácido abscísico a nivel foliar. Se conoce que estos hongos pueden mejorar la capacidad antioxidante y también en las plantas, y también que, bueno, se sabe que hay un estrés oxidativo asociado al déficit hídrico en las plantas. Entonces, para indagar un poco en eso, evaluamos la peroxidación lipídica, que nos habla del estado de estrés oxidativo en la planta. Plantas, control sin hongos, su estrés oxidativo aumenta frente al déficit hídrico. Sin embargo, cuando los hongos están presentes en las plantas, no hay estrés oxidativo, o el nivel que existe es un nivel basal y un nivel muy similar a plantas independientes con o sin hongos creciendo en buena disponibilidad hídrica. Entonces, aparentemente tampoco hay estrés oxidativo en las plantas con hongos, o el hongo es capaz de mitigar este estrés oxidativo en la planta. Para explicar esto, entonces, medimos diversas enzimas antioxidantes. Aquí les voy a mostrar los resultados para la superóxido dismutasa y la catalasa, enzimas con actividad antioxidante y con capacidad de poder remover las especies reactivas de oxígeno. Y encontramos, bueno, bajo condiciones para la superóxido dismutasa, condiciones de riego óptimo, las plantas no presentan tanta actividad de esta enzima, lo que es esperable, independiente si aunque tengan los hongos, sin hongos. Sin embargo, condiciones de estrés, las plantas control inducen la actividad de superóxido, lo que es esperable. Sin embargo, encontramos que las plantas con los hongos la aumentan aún más. Y resultados similares, aquí se muestra la escalerita, se muestra más clara la tendencia, siempre va aumentando, pero también el mismo patrón. Las plantas con los hongos mejoran la actividad de enzimas antioxidantes, en este caso tanto en condición de riego óptimo como en condición de sequía. Luego hicimos un análisis de RNA-seq, análisis de transcriptoma, para poder ahondar un poco más en lo que está sucediendo. Con este análisis de componentes principales les muestro el perfil transcriptómico, y tenemos acá que se forma un grupo bastante claro entre las plantas. Estos puntitos rojos representan las plantas con hongos y sometidas a sequía. Si vuelvo atrás, este grupo de plantas con estos puntitos morados que representan las plantas sin hongo y el riego óptimo. Es decir, estas plantas con estas plantas. Aquí no se nota tanto, pero los datos de fotosíntesis y los datos de crecimiento eran siempre los mismos valores, las mismas tendencias. Entonces estamos observando con este análisis de RNA-seq que plantas con hongos creciendo en déficit hídrico presentan un perfil transcriptómico similar a las plantas control, pero y creciendo con buena disponibilidad hídrica. Por supuesto, estos dos grupos se disparan un poco de estos de acá. Estos son las plantas en azul, tenemos las plantas con hongos y bien regadas, y por otra parte las plantas que por supuesto siempre va a ser mejor, y se observaba que siempre eran los valores más altos en fotosíntesis y en crecimiento. Y en verde tenemos plantas sin hongos y con sequía, que siempre eran las que estaban con valores más bajos de fotosíntesis y de crecimiento. Bueno, dentro de todo lo que sintetizamos de esta información que yo no obtuve, todo mi estudiante de doctorado del RNA-seq, evaluamos aquellos procesos o funciones biológicas que encontramos enriquecidas en plantas
enriquecidas bajo condiciones de riego óptimo, se los muestro acá. Esto está en plantas que está bajamente regulado en plantas con hongos versus sin hongos, y aquí aquellos procesos que están sobreregulados en las plantas con hongos versus las plantas sin los hongos. Entonces aquí voy a destacar aquellos que están sobreregulados, y se los voy a mencionar, quizás no lo alcanzan a leer, pero los voy a mencionar. Desarrollo de complejo estomático, está sobreregulado en las plantas con hongos versus sin hongos. Transporte hídrico, que podría estar explicando por qué los estomas no se cierran bajo condiciones de déficit hídrico. Desarrollo cuticular, procesos biosintéticos de la cutina, desarrollo de la epidermis de la planta, morfogénesis del sistema aéreo, biogénesis o organización de pared celular, respuesta a usinas, fitohormonas asociadas a crecimiento, morfogénesis del complejo estomático, organización de pared celular y desarrollo del meristema apical. En palabras, en resumen, la mayoría de estos procesos son procesos relacionados a la promoción del crecimiento y a la capacidad de la planta de poder mantener el estoma abierto y poder seguir haciendo fotosíntesis y mantener su crecimiento a pesar de estar recibiendo una reducción en el riego de un 70%. Esto era en condiciones de riego óptimo. Les voy a mostrar ahora estos procesos enriquecidos, pero bajo condiciones de sequía. Es la misma relación, que está menos regulado y más regulado en las plantas con hongos versus las plantas sin hongos. Y nuevamente voy a hacer énfasis en estos procesos que están sobreregulados. Tenemos fotosistema 1, proceso asociado a la fotosíntesis, biogénesis, organización de pared celular, biogénesis de la pared celular, procesos metabólicos asociados a la giberelina, procesos catabólicos polisacáridos, nuevamente procesos biosintéticos de la giberelina, organización de pared celular, procesos metabólicos de la clorofila y procesos de biosíntesis de la clorofila. Nuevamente, procesos asociados a la promoción del crecimiento, a la promoción de la fotosíntesis, a la síntesis de fitohormonas asociadas al crecimiento, como son las giberelinas. Entonces, en otras palabras, los hongos están cambiando la expresión génica de la planta y promoviendo muchas funciones asociadas al transporte de agua, a la mantención de la maquinaria fotosintética, a la promoción de la formación de biomasa aérea y también a la síntesis de fitohormonas de crecimiento tipo auxinas y giberelinas. Aquí hicimos un heat map, resumimos esta información, pero ya con el foco de ir a buscar aquellos procesos o aquellos genes que para nosotros sabíamos ya que eran relevantes, de acuerdo a la información fisiológica que teníamos de los datos anteriores y también de acuerdo a los procesos que ya habíamos observado. Entonces aquí tenemos, aquí están los distintos procesos, no sé si logran ver bien los colores. Aquí tenemos plantas en condición de riego y estos en condición de sequía. En color rojo son aquellos procesos que están aquellos genes que están más expresados en las plantas con hongos, sin hongos, y en celeste sería al revés. Entonces, ¿qué encontramos como aquellos que están mayormente expresados en condiciones de sequía en las plantas con hongos? Nuevamente encontramos genes asociados a la clorofila, auxinas, giberelinas, estos tres de acá. Aquí tenemos asociados al centro de reacción del fotosistema 1, y por acá, todos estos que vemos acá son genes con capacidad antioxidantes, peroxidasa, flavonoides, glutatión transferasa, peroxidasa, o sea, muy similar a los resultados que encontramos con las actividades enzimáticas. Y también prolina. Nosotros también evaluamos prolina, no lo mostré, pero prolina también aumenta aumenta su acumulación
en las plantas con hongos bajo condiciones de estrés hídrico. ¿Qué ocurre a nivel con riego? Aquí encontramos algunos genes reguladores del crecimiento y también mucho la capacidad antioxidante de la planta. La capacidad antioxidante de la planta mejora cuando el hongo está presente, más en condiciones de sequía que en condiciones de riego óptimo, pero en ambas condiciones el hongo mejora esta capacidad antioxidante en la planta. Voy a finalizar con eso los resultados que encontramos con déficit hídrico. Voy a pasar ahora con los resultados del estrés térmico. El experimento, si recuerdan, era muy similar. Teníamos plantas con hongos, sin hongos, y luego plantas de estos ambos grupos o las sometíamos a 28 grados Celsius o a 36 grados Celsius simulando una ola de calor. Lo primero que hicimos acá fue medir la temperatura foliar. ¿Ya? Normalmente bajo estrés térmico la temperatura foliar aumenta, por supuesto, en la planta, y si es muy extremo el estrés térmico, la planta va a tender a cerrar estomas, lo que ya pasa a ser preocupante porque la planta, en otras palabras simples, se quema. Entonces ya empiezan a desarrollarse o a ocurrir un impacto a nivel ya fisiológico y bioquímico en la planta. ¿Qué encontramos en las plantas control? Aquí solamente estoy mostrando plantas sin hongos, plantas con hongos sometidas a estrés térmico. La temperatura, aquí tenemos la hoja, aquí también tenemos la hojita de la vitis, y encontramos que hay una escala. Y mientras más oscuro es el color que observamos en la hoja, menor temperatura foliar. Y mientras más claro es la temperatura, perdón, mientras más claro es el color de la hoja, mayor es la temperatura foliar. Y encontramos que las plantas sin hongos, creciendo a 36 grados, su temperatura foliar era incluso un poco mayor que la que observábamos o que la que estaba presente a condiciones ambientales. Sin embargo, cuando las plantas fueron colonizadas con los hongos a nivel radicular, la temperatura foliar disminuyó y en este caso disminuyó un poco más que 1 grado. Por lo tanto, el hongo está siendo capaz de regular la temperatura de la hoja y normalmente ese proceso de regulación de la temperatura foliar se tiene que asociar a una mayor capacidad de la planta para poder transpirar y por lo tanto también debería relacionarse con mantener los estomas más abiertos, debería tener esa capacidad para poder transpirar. Y regular entonces esta alta temperatura ambiental. Aquí están los resultados de la temperatura foliar. Aquí tenemos los resultados para 28 grados, aquí para 36, nuevamente barras blancas son plantas sin hongo y barras rojas plantas con hongos. Y observamos que a ambas temperaturas, 28 y 36 grados, las plantas con los hongos presentan una menor temperatura foliar que las plantas control. A 36 grados Celsius, sin embargo, estos resultados empiezan a hacerse más evidentes a partir del día 3. O sea, el hongo está está mejorando la regulación térmica a nivel foliar. Por supuesto, la primera pregunta es qué está pasando a nivel de conductancia estomática, porque si la planta con el hongo es capaz de presentar una menor temperatura o está haciendo el hongo capaz de regular la temperatura foliar, tiene que asociarse a una mayor capacidad de conductancia estomática, y encontramos que las plantas con hongo a 36 grados presentan una conductancia estomática similar a las plantas sin hongo, creciendo a temperatura de 28 grados, temperatura normal. O sea, los patrones muy similares también a los resultados que observamos con sequía. Es la misma tendencia. La planta está haciendo entonces, con el hongo le está entregando la capacidad de mantener los estomas abiertos y en este caso también es capaz de mantener la fotosíntesis. No traje datos de transpiración, no los traje, pero sí también, por supuesto, mayor conductancia estomática se relaciona con una mayor transpiración en las plantas. Entonces ese es como el mecanismo asociado a este enfriamiento, a esta capacidad de poder enfriar la temperatura a nivel foliar.
Nuevamente medimos peroxidación lipídica, los resultados muy similares a los que observamos con sequía. Los hongos disminuyen el estrés oxidativo en la planta, también bajo condiciones, no solamente bajo condiciones de sequía, sino también bajo condiciones de estrés térmico. Medimos nuevamente enzimas antioxidantes, superóxido dismutasa, catalasa, peroxidasa, tendencias también nuevamente muy similares a las anteriores. Las plantas, aquí no hay mucha diferencia, pero sí en presencia del hongo y con estrés aumenta la actividad enzimática a nivel foliar. Catalasa, se observa también esta escalerita, el hongo en condición de estrés es la mayor actividad de catalasa en las plantas de vitis bajo estas condiciones y resultados muy similares para la peróxido dismutasa. Luego evaluamos la expresión relativa de genes de las heat shock proteins, que son moléculas chaperonas que normalmente se inducen frente a estrés abiótico en la planta. Se llaman heat shock proteins, pero no necesariamente aumenta su expresión bajo condiciones de calor, sino también bajo otros tipos de estrés abiótico. Pero usualmente aumentan frente a estrés térmico. Evaluamos entonces dos tipos de estos genes asociados a las heat shock proteins y encontramos que el hongo, en una de estas, que esto se relaciona, este número 70 y 22 se relaciona con su peso molecular, hay distintas y catalogadas como tienen una nomenclatura de acuerdo a su peso molecular. Aquí muestro dos, y para la 70, encontramos que el hongo mejora la expresión relativa génica para esta heat shock protein. Sin embargo, no hay una diferencia no se induce más frente a estrés térmico, aumenta solamente, hay un efecto del hongo nomás, de la presencia del hongo. Y para esta otra no encontramos diferencias significativas entre ningún grupo, entre ninguno de los tratamientos. Luego medimos la expresión relativa de genes de acuaporinas. ¿Por qué acuaporinas? Las acuaporinas son proteínas de membrana que mejoran el transporte de agua en la planta, y como ya conocíamos los resultados previos obtenidos bajo déficit hídrico y habíamos encontrado que mejoraba el transporte de agua y teniendo también la base, los datos de conductancia estomática, evaluamos tres, pero el otro no lo muestro, tres de estos genes de la acuaporina. La PIP, que es la que muestro acá, son proteínas intrínsecas de la membrana plasmática, y la NIP son proteínas intrínsecas hiponodulina. ¿Qué observamos entonces? Que en presencia del hongo, que son estas barritas rosadas, en presencia del hongo aumenta la expresión relativa de estas acuaporinas en ambos casos. Sin embargo, bajo condición de estrés térmico, al menos para la A, aumenta mucho más la expresión relativa de este gen. Las plantas control también los aumentan, la expresión relativa de este gen bajo condición de estrés térmico, probablemente una forma que pueda mejorar el transporte de agua. Sin embargo, lo más llamativo es este resultado, que aumente tanto con el hongo bajo condición de estrés. Acá, con esta otra gen de acuaporinas, encontramos que el hongo también mejora la expresión relativa de este gen. Sin embargo, no hay diferencias entre la temperatura. Es muy similar entre estas dos barras rosadas, son muy similares entre ellas, a 28 y a 36 grados Celsius. Sin embargo, las plantas control sin hongo también tienen la capacidad de aumentar la expresión relativa de este gen. Estos resultados nos sugiere que probablemente uno de los mecanismos asociados para poder regular la temperatura foliar está mediado por el transporte de agua. Si hay mayor transporte de agua, la planta es capaz entonces de mantener los estomas abiertos, y eso podría entonces estar explicando podría ser uno de los mecanismos asociados a explicar los resultados que hemos observado anteriormente, de que baje la temperatura foliar, los estomas se mantengan abiertos y que la planta pueda seguir transpirando, entonces enfriar la temperatura a nivel de hoja.
Y como conclusiones, entonces estos hongos entomopatógenos mejoran la tolerancia de vitis vinífera frente al estrés de sequía y al estrés térmico, y probablemente mediante un mecanismo en común. O sea, el mecanismo yo creo que es el mismo, estamos observando los mismos resultados, los patrones son muy similares, y yo creo que no medimos potencial hídrico, lamentablemente no lo hicimos, fue un dato que faltó para haber podido explicar mejor si va asociado a un mayor contenido de agua o un mayor transporte de agua mediado por la presencia del hongo. Y estos resultados destacan entonces el rol potencial de las asociaciones fúngicas a nivel radicular, simbióticas a nivel radicular, para enfrentar los desafíos del cambio climático. Y por último, agradecimientos a Elisa, que muchos de los resultados que mostramos hoy día, un estudiante de doctorado del programa de biotecnología vegetal en la Universidad Católica, muchos de los resultados que observamos hoy día, que les mostré hoy día, son de ella, y a Claudio Meneses, un colega en la universidad también, que me colabora con toda la parte me colaboró con toda la parte transcriptómica, y mi grupo de investigación, el Laboratorio de Ecología. Y gracias por su atención. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Estamos bien de tiempo? Sí, sí. ¿Sí? Yo tengo un par de preguntas. Sí. Tú muestras el efecto que tienen en el crecimiento de la planta. ¿Podrían hacer algún experimento con respecto a las bayas cuando tú tienes el fruto en la planta? No lo hemos hecho. Y o sea, es algo a lo que aspiro llegar en algún momento, pero tampoco es muy fácil, porque estas son plantas en condiciones controladas, nosotros estamos haciendo en condiciones controladas, y para que lleguen a producir frutos, tendrían que estar al menos unos 2 años. Y eso me lleva entonces a la pregunta cuando uno habla, por ejemplo, del terroir y de lo que significa el terreno en el cual creces. Cuando tú vas a un viñedo, tú aíslas los mismos hongos. ¿Esto lo sacaste de viñedos comerciales? Y entonces, y eso más o menos se mantienen a través, si yo muestreo, por ejemplo, región de O'Higgins y muestreo región de Coquimbo, ¿tengo las mismas poblaciones? ¿Son poblaciones similares? Mira, nosotros fuimos a aislar los hongos, así como aislamos tierra y aislamos las variedades que aparecían por el método de cultivo. Entonces no hicimos análisis como metagenómico para evaluar las comunidades de estos hongos a nivel de suelo. Es buen punto ver cómo varían estas comunidades para ver si esto realmente lo podemos estar observando en la naturaleza o si hay que hacerlo. Acá hay una pregunta. Perdón. No, profesor. Uno mira los resultados y todo parece indicar de que pasa más agua por la planta. Sí, aunque no lo haya medido. ¿No es cierto? Eso Sí. parece. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el medio? ¿Cuál era el medio? Porque, ¿cierto? Los medios de crecimiento pueden tener muy diferentes potenciales para facilidad de que la planta tome el agua. Digamos, no es lo mismo trabajar, ¿no es cierto?, con medios de propagación que trabajar a lo mejor con suelo, y dentro de los suelos a su vez una gama de texturas puede hacer un comportamiento distinto. Entonces me quedo dando vuelta, ¿cómo podría estar? El sustrato es la pregunta. Trabajamos con arena turba 1:1 y se esteriliza previamente el sustrato para luego hacer la colonización. Claro, eso habla de un medio de que tiene de que su capacidad de campo está en potenciales bastante fáciles para la planta de sacar agua. Interesante sería ver el medio donde la planta le cuesta más naturalmente sacar el agua. Sí, es buen punto, no lo había visto eso, pero sí, es buena idea. Lo otro que también me parece interesante mencionar, que aquí nosotros tenemos, o sea, hay una reducción de un 70% en el déficit hídrico, pero esa reducción es sostenida en el tiempo. O sea, a pesar de que haya existe poco, pero siempre. Otra pregunta sería, ¿cómo este escenario, lo que estamos observando, cambia cuando realmente dejamos de regar agua? Ahí yo creo que ya quizás las relaciones no pasan a ser tan positivas. Y eso es algo que quizás también habría que evaluar. Sin embargo, si lo queremos llevar esto a viñedos, o sea, estos resultados sí, porque el viñedo siempre va a haber riego, siempre va a haber agua. Y sí cumplirían un rol porque podrían reducir el riego, pero en forma mantenida.
Y en ese caso los hongos podrían cumplir una función. ¿Puedo hacer dos preguntas Sí, dale, relacionadas? dale. No tengo mucha curiosidad por el hongo propiamente tal, si son hongos nativos, si pueden, digamos, inocular a cualquier planta como tal. Y la otra es, ¿a qué nivel? Yo sé que no lo estudiaste, pero probablemente la literatura nos habla. ¿A qué nivel en un huerto, por ejemplo, en este caso de las vides, qué porcentaje ya están naturalmente inoculadas con este hongo y qué porcentaje no? Viendo la primera pregunta, son hongos nativos, o sea, a pesar de que son hongos que se encuentran, que tienen una distribución a nivel mundial, o sea, Beauveria y Metarrhiza se encuentran en cualquier parte, en suelos muy abundantes más a nivel tropical, en ambientes templados, eh, tienen la capacidad de endofitizar las plantas. También hay papers que lo han visto ya con distintas, más que nada con hierbas, pero lo han hecho y sí tienen la capacidad de endofitizar cualquier planta. Yo los he tratado también con distintas plantas. Sin embargo, con vitis es con la que he visto los efectos más positivos. Sí benefician a la fotoconquima, también mejoran el crecimiento, mejoran la fotosíntesis, pero no a un nivel de magnitud como lo que observamos acá. Entonces yo creo que las asociaciones tienden a ser especies específicas, no son tan generalistas, y pareciera que con estos hongos también pasa a ser algo así. Y respondiendo a la segunda pregunta. Si es que ocurre naturalmente esta, Sí. digamos, en un huerto, ¿cuánto Es esperaríamos como que muy naturalmente? similar a la pregunta que me hacía Germán. Sería interesante y está dentro también de las proyecciones poder evaluar, o sea, a nivel de suelo sería muy interesante saber cómo fluctúan entre viñedo y a lo largo de un gradiente, sobre todo ya que aquí en Chile tenemos el gradiente de sequía en forma natural, entonces sería súper interesante ver cómo varían las comunidades y la distribución de estos hongos, no solamente a nivel de suelo, sino no, a nivel como de condiciones naturales. No se sabe mucho con estos hongos, son mucho más utilizados y los papers son mucho más enfocados a nivel agronómico que a nivel... Por acá había, allá hay una pregunta. Sí, es 8. Bueno, llega una preocupación de consenso. Y sobre plata. Entonces, tu consulta es para el caso de las plantas que se va a intervenir en los datos. Ese es mi primera pregunta. Si se va, si se quiere certificar, sería recomendable hacerlo. Suele, previamente es no, y era tamaño máximo que ¿Dónde? Yo había traído de la literatura general 18 libros. Sí, la verdad es que cuando converso con agrónomos que trabajan con vitis, quedan un poco sorprendidos con que yo trabajo con maceta de 2 litros. Aparentemente son chicas, pero crecieron bien. Igual las plantas nosotros trabajamos con estacas que ya vienen enraizadas, que la estaca no debe tener más de unos 40 centímetros cuando las recibimos del vivero, que provienen del vivero. Y, a ver si por... La primera pregunta era esa, ¿qué material era? O sea, nosotros lo hacemos con un sustrato, esterilizamos porque el sustrato ya viene con una comunidad microbiana asociada. Entonces, por supuesto, no es lo que ocurre en condiciones naturales, pero para entender bien los efectos que tienen estos hongos en las plantas y si lo queremos como hacer determinado a nivel mecanístico, es necesario hacerlo con un sustrato que sepamos únicamente ahí lo que estamos viendo, los efectos provienen solamente de ese consorcio, no de otro. Ahora, claro, no es lo que ocurre en condiciones naturales y si esto se quisiera llevar a terreno, hay que contabilizar de que se van a encontrar con otros microorganismos en el suelo y que los efectos pueden variar.
también puede haber competencia entre microorganismos. Entonces, por supuesto, que es un paso mayor y que, por supuesto, presenta más desafíos. Pero ahí, por ejemplo, o sea, suelo decir, no, ¿cuál se va a tomar? Se hace, Pero si tú me dices condiciones comerciales, y condiciones comerciales para ti es teniéndolo en el viñedo o en vivero. Porque, extraer su suelo, ¿Mm? ah, salva, etcétera. Yo creo que, porque ¿quiénes producen plantas de vitis aquí a nivel nacional? Los viveros, y que lo hacen mucho también en macetas. Entonces, en ese caso, si nuestro foco es la producción a nivel de vivero, sí, se podría hacer con suelo estéril. Pero si ya el foco es la producción a nivel de viñedo, ya hay cambios, que hay que trabajar en condiciones naturales, ya. Claro. Pero si el foco es mejorar la producción a los viveros, yo creo que sí es posible. No sé si respondí todo esto. Sí, Sí. sí, sí. La parte práctica, Ya. sí. Tengo una duda cortita que tal vez lo mencionaste, pero el riego fue diferenciado en 36 y 28 grados en, en los cuatro Buen casos. Normalmente controlamos el riego, porque normalmente bajo estrés térmico también hay mayor evapotranspiración a nivel de suelo. Entonces también suele haber un estrés de sequía asociado al estrés térmico. Pero nos preocupamos y medimos humedad del suelo cada 2 días, creo, o todos los días, y cuando veíamos que había un déficit, regábamos para poder mantener la disponibilidad hídrica constante y al mismo porcentaje en todos los días. Gracias por eso. Sí, qué buen punto, se me olvidó mencionar. Alan, Una pregunta bien puntual. ¿Evaluaron la expresión de genes relacionados con ah, este oxidativo, cierto? Evaluaron un gen relacionado con respuesta a patógenos, que eso demostraría una situación de defensa, ¿no? Mira, no lo medí, pero también hicimos metabolómica con estas plantas, pero solamente con plantas con hongo y sin hongo, ¿ya? Y a nivel radicular, bueno, va a foliar, pero a nivel radicular encontramos con los resultados de metabolómica una mayor expresión, no tan alta, una mayor expresión de ácidos salicílicos en las raíces. Y es súper interesante. Igual esos fueron datos de raíces tomados 3 semanas después de haber hecho la inoculación, o sea, igual tardío, desde que pusimos las plantas en contacto con los hongos, pero todavía había expresión de salicílico mayor en relación a las plantas control. Y es interesante porque al final es un biotrófico. Y son igual que las micorrizas, y para las micorrizas se ha descrito en la literatura que en cuanto existe la asociación, la planta lo reconoce como un patógeno biotrófico, como un hongo biotrófico potencialmente patógeno, y lo que hace inicialmente la planta es responder aumentando la concentración de ácido salicílico, y después cuando ya existe esta comunicación química, se da cuenta de que no es antagonista, sino que es benéfico, esta síntesis o acumulación de salicílico empieza a disminuir a lo largo del tiempo. Y la verdad es que pareciera que aquí ocurre algo así, y que es bastante interesante y tiene todo el sentido, si después de todo son hongos biotróficos. La planta tiene que responder a ello y los receptores que están a nivel de membrana también lo deben reconocer. solo quiero, y eso también sucede cuando tú haces infección con porotos, con Rhizobium, y tú tienes la asociación, encuentras también un aumento en ácido salicílico, que estaría un poco relacionado con lo que está. Son bacterias. Sí, sí, o sea, no, voy a patógenos, Claro, bacterias, bacterias, claro, bacterias, y también. que en el fondo tienes un aumento y hace que la planta además sea resistente a alta temperatura. Por eso lo hemos visto en el laboratorio también nosotros. Salicílico con temperatura. Sí. Y por ahí queda la última pregunta. ¿Alguien? Si este tipo como de hongos ya está como comercializado de alguna forma, no digo exactamente esta cepa, pero hay hongos como bibliografía que hable como de productos que estén usando hongos De para hongos usar eso. biotróficos, general, sí, mucho, a nivel internacional. De estas variedades, a nivel nacional, el INEA lo estuvo comercializando hace un tiempo atrás, creo que también era un consorcio que tenía beuberias, creo que recuerdo que alguna vez leí, pero creo que ya no lo está comercializando. Creo que paró la comercialización.
Y lo estaban probando contra mato insectos de eso. Pero me refería así como para bioestimulante, para verlo como el tema antiestrés y biotécnico. He intentado, pero no tengo mucho éxito con ese tipo de postulación. Pero bueno, eso es otro tema. Ok, quiero agradecer entonces a Marcia por su seminario. Gracias por la Así que ha sido invitación. una buena discusión, así que las gracias. Y los estudiantes, Marcia, puede concluir ahora. Tenemos Y- coffee. Perdón, y tenemos un cafecito afuera y algunas galletitas si quieren conversar con Marcia o quieren hacer alguna discusión más. Así que más que bienvenidos. Muchas gracias por Verdad. Cuídense. Gracias. Veo que ya tenéis diseñado tu espacio. Tenéis todos los espacios. Los monolitos sí, conectados. No, fantástico, cuando quiera. Está muy bien. Aníbal, ¿volvió ahora? Dale, gracias. Sí, sí. Sí, no, pero ahí la vi. Chao. Chao. Que estés bien. Gracias por todo.